Eratóstenes midiendo lo imposible. Remontémonos al siglo III antes de Cristo. Eratóstenes es el encargado de la gran biblioteca de Alejandría y encuentra algo sorprendente en uno de los papiros. De la que una vez fue una gran ciudad, Alejandría. En esa época, en Alejandría vivió un hombre llamado Eratóstenes. Un rival lo llamó Beta, como la segunda letra del alfabeto griego. Según decía, Eratóstenes era el segundo mejor en todo. Pero está claro que en muchas áreas, Eratóstenes fue alfa. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. También fue director de la gran biblioteca de Alejandría. Un día, leyendo un libro de papiro en la biblioteca, encontró un curioso relato. Lejos, hacia el sur, en el puesto de Siena, se apreciaba algo notable el día más largo del año. El 21 de junio, la sombra de la columna de un templo se acortaba hacia el mediodía. Al mediodía, los rayos solares se deslizaban por los lados de un pozo que otros días permanecía en sombra. Entonces, justo al mediodía, las columnas no tenían sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento el sol estaba justo en su cenit. Era una observación que otros ignoraron fácilmente. Columnas, sombras, reflejos en un pozo, la posición del sol, cuestiones simples y cotidianas. ¿Qué importancia podían tener? Como Eratóstenes era científico, su observación hizo cambiar al mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Tuvo la presencia de ánimo para experimentar y preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra al mediodía del 21 de junio. Efectivamente descubrió que sí. Un escéptico podría haber dicho que el informe de Siena era incorrecto. Pero era una observación honesta. ¿Por qué alguien mentiría sobre algo tan trivial? Eratóstenes se preguntaba cómo al mismo tiempo la vara en Siena no tenía sombra, mientras que la de Alejandría, 800 kilómetros al norte, proyectaba una sombra definida. Aquí tengo un mapa del antiguo Egipto. He puesto dos varas u obeliscos. Una aquí en Alejandría y otra más abajo en Siena. Ahora, si en un momento determinado ambas varas no proyectan sombra alguna, será fácil entender que la Tierra es plana. Si ambas varas proyectan sombras de la misma longitud, también parece lógico que sea plana. ¿Cómo podía ser que en el mismo instante no hubiera sombra en Siena, pero sí una muy considerable en Alejandría? La única respuesta es que la superficie terrestre es curva. No solo eso, a mayor curvatura, mayor diferencia en la longitud de la sombra. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos. Las varas con ángulos distintos proyectan sombras distintas. Por diferencia entre longitudes de sombra, unos 7 grados separan a Alejandría de Siena a lo largo de la superficie terrestre.
Es decir, si las varas se extendieran hasta el centro terrestre, formarían un ángulo de 7 grados. 7 grados son una 50ª parte de la circunferencia terrestre, de 360 grados. Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de 800 kilómetros. ¿Cómo? Contrató a un hombre para que midiera los pasos. Así pudo realizar el cálculo del que hablo. Si multiplicamos 800 kilómetros por 50, nos da 40.000 kilómetros. Esa es la circunferencia. Es la distancia de rodear el mundo. Es la respuesta correcta. Las únicas herramientas fueron varas, ojos, pies y cerebro. Increíble. ¿Conocía usted la historia de Eratóstenes? ¿Sabía que la primera fotografía de la Tierra se tomó el 16 de octubre de 1946 y que Eratóstenes hizo estos cálculos en el siglo III antes de Cristo? Muy bien. Vamos un poco más despacio a entender exactamente qué fue lo que hizo Eratóstenes. Hay dos teorías acerca de cómo determina los 7 grados que nos menciona Carl Sagan en el video. Una de las teorías indica que pudo determinar por triángulos semejantes y con la longitud de la sombra en Alejandría, que es donde él se encuentra. Recuérdese que la ciudad de Siena está a una distancia de donde él se encuentra. Y entonces con la longitud de la sombra, triángulos semejantes, determina que este ángulo es de 7 grados y este ángulo también es de 7 grados. Además, la distancia que se recorre de Alejandría para Siena era de alrededor de 5.000 estadios, es decir, unos 800 kilómetros. Aquí también hay dos diferentes teorías, unas que dicen que contrató a un hombre para que caminara y otra que esta información se conocía de las caravanas que realizaban viajes desde Alejandría hasta Siena. Otra forma en la que acá está la columna de Alejandría y aquí está el pozo de Siena, ¿verdad? Muy bien. Como ya sabemos que 360 grados es la circunferencia y conocemos la distancia que hay entre las dos ciudades, basta con saber el ángulo para poder determinar la circunferencia. Muy bien. La otra forma en la que encontró los 7 grados, la otra teoría, dice que él realizó, como ya sabía, la distancia que existía, prolongó, como dijeron en el video, hasta el centro de la Tierra y repitió ese procedimiento hasta completarlo 50 veces. Y cuando hacemos el cálculo de 50 por 800, nos da 40.000 kilómetros. 50 por 800, pueden hacer las cuentas junto conmigo, y nos da 40.000 kilómetros. Cabe preguntarse, ¿y cuál es el valor que sabemos hoy en día de la circunferencia de la Tierra? Gracias a tecnologías de satélites y demás, sabemos que la circunferencia de la Tierra es de 40.091 kilómetros. Así que podemos decir que Eratóstenes calcula con un error
del 5%. Cuando decimos el siglo III, decimos que fue alrededor del año 200 o el año 235 antes de Cristo. Algunas veces me han dicho, si usted hace 50 multiplicado por 7, pues no da 360. Sí, es correcto. Recuérdense que se aproximó, por eso es que una de las formas que se cree que él utilizó fue repetirlo casi 50 veces. Pero cuando yo hago 50 por 7 me da 350 y sabemos que la circunferencia es de 360. Así que el ángulo fue un poco más de 7, pero la aproximación que hizo en su método resultó fabulosa. Ahora yo le pregunto, ¿qué característica se menciona de Eratóstenes como científico? ¿Qué característica se menciona de Eratóstenes como científico? ¿Y qué podemos aprender de él? Muy bien. Y muchas